Este documento el estado de flujos generados, también llamado Cash Flow Statement. Bien, en primer lugar, como comentábamos, vamos a tener información a partir del año siguiente al primer año que tenemos la información del balance y de la cuenta de resultados, precisamente porque todas las partidas que vamos a utilizar que corresponden al balance, a inversiones o a financiaciones, necesitamos hacer la variación, es decir, la variación del 2023 respecto al 22, 24 respecto al 23 y por lo tanto el dato comenzará en 2023. Bueno, pues para esto partimos de un dato, en este caso es el beneficio antes de intereses e impuestos, se puede partir también del beneficio después de impuestos, pero bueno, pues simplemente, y vamos a crear una aproximación a un concepto de caja. Este concepto primero que vamos a ver, que aquí aparece como fondo generado por las operaciones y no caja generada por las operaciones, es lo que se ha llamado siempre cash flow económico, pero tiene algún defecto, sobre todo que se confunde muchas veces como la caja generada, como el cash flow, y esto solo es así, es decir, coincide el fondo generado por las operaciones con el cash flow generado por las operaciones cuando coincide, y es el caso que todos los ingresos, todas las ventas han sido cobradas y todos los gastos han sido pagados. Eso no ocurre normalmente en el ciclo habitual de un negocio, ¿no? Para eso luego haremos una modificación sobre este concepto y generaremos, eso sí, ya lo que se llama caja, el cash flow operativo, ¿no? La caja generada por las operaciones de negocio. Bueno, para eso comenzamos con los conceptos contables, en este caso es el beneficio antes de intereses e impuestos del 2023, viene directamente del estado de la cuenta de resultados del 2023, es este de aquí, resultado de explotación, antes de los intereses y de los impuestos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora con este dato? Con este dato, este concepto que sigue siendo contable, tiene en cuenta, al haber sido calculado, una serie de ingresos y de gastos que en la mayoría de los casos suponen salidas reales de caja o entradas reales de caja en algún momento, pero hay otros que no, como son el caso de las amortizaciones y de las provisiones. Las amortizaciones son un gasto que minora esos ingresos para llegar a este beneficio, que realmente no va a suponer anualmente una salida de caja, porque es un desgaste, pero si yo desgasto el ordenador, pues es un ordenador que tiene una vida de 5 años y pasa un año, yo desgasto ese ordenador pues más o menos un 20%, no significa que yo tenga que salir a comprar un 20% de ordenador, no va a exigir una salida de caja de ese 20% del precio del ordenador. Es verdad que como inversión, y eso ya lo veremos aquí, en algún momento de la vida tendré que comprar un ordenador completo, pero entonces ya se considerará como inversión. Por eso las amortizaciones, lo que vamos a hacer es a este resultado, a este beneficio que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es sumarle las amortizaciones del desgaste y también sumarle las provisiones, ¿no? Que viene a ser conceptualmente lo mismo, pero con caso de mermas, de pérdidas, de robos, ¿no? De provisiones que yo tengo en cuenta, que son gastos que he perdido, pero que no van a suponer más salida de caja. Por lo tanto, el beneficio, en este caso antes de intereses o impuestos, más las provisiones y las amortizaciones, que son gastos que vuelvo a incorporar, es decir, sumo a los 4.168.000, 142.000 y 113.000, me va a dar una cifra que es mayor, porque realmente es ese beneficio si yo lo cobrase, pero sin los gastos que no suponen salidas de caja. Me acerco a un concepto que se llama FGO, que es el fondo generado por las operaciones. Si estas operaciones, como os comentaba, si estos ingresos y estas ventas, yo las cobro todas, y no cobro anticipos, cobro lo que vendo, y además todos los gastos, salarios, coste de ventas, etcétera, los pago y no pago más, pago exactamente los que estoy declarando en la cuenta de resultados, va a coincidir ese cash flow económico, que se llama este fondo, este FGO, será el único caso en el que corresponda y coincida con el cash flow recibido o generado por las operaciones. Pero no va a ser seguramente nunca así. Esta cifra, este cash flow económico, tiene unos ajustes
que son más interesantes, que si los incorporo me van a dar un cash flow mucho más aproximado a la realidad, ¿no? ¿Por qué? Y vamos a verlo. Primero, este fondo generado por las operaciones no ha tenido en cuenta un gasto que son impuestos. Y hay quien, de hecho, según qué norma contable, como la americana, no tiene en cuenta los impuestos como algo operativo, en la europea sí, y efectivamente lo que vemos es que los impuestos forman parte inherente del beneficio, es decir, si yo genero beneficio tengo que pagar impuestos. Por lo tanto, considerar caja sin considerar que sale dinero, que sale caja, por esos impuestos es un error. Y por lo tanto lo que yo voy a hacer aquí es incorporar la cifra de impuestos, restarle a esta cifra de FGO, le voy a restar los impuestos. ¿Dónde saco esta información? Pues también de la cuenta de resultados. Aquí tengo el impuesto de sociedades, es 1.036.134. Pues a esta cifra, al 4.424.000, a este FGO, yo le resto la caja que va a salir por los impuestos. ¿De acuerdo? Y esto ya me hace coincidir la caja generada por las operaciones con esta cifra. No. Y aquí está, digamos, una de las claves más importantes y que vamos a perder un poquito más de rato, que es lo que aquí aparece como variación del capital circulante no financiero o variación de las necesidades operativas de fondos. Voy a hacer un pequeño inciso aquí, ¿no? Si yo realmente, voy a poner un ejemplo, vendo 1000, estos son mis ventas, y las cobro 1000. Es decir, cobro 1000. Me gasto 600, que son mis gastos, y lo pago. Si yo tengo además un gasto por amortización, por poner el ejemplo, de 100, que no pago, porque ya hemos comentado que eso no vas a suponer una salida de caja, yo tengo un beneficio contable de 1000 menos 600, 400, menos 100, 300. Estos 300, que son estos de aquí, teniendo en cuenta intereses y tal, pero no hemos metido intereses ni nada, estos de aquí, si yo les reincorporo esos gastos que no suponen una salida de caja, como hemos hecho aquí, con los 113.000, me da un fondo generado por las operaciones de 400. ¿Cuál es la caja? Yo he vendido 1000, he pagado 600, la caja generada por las operaciones es 400. Fijaos, esto coincide porque he dicho que vendo 1000 y cobro 1000. Gasto 600 y pago 600.